Tenemos que agradecer, como siempre, a los amigos que muchas veces nos ayudan a pensar y desde el conocimiento de la especificidad, para compartir realmente cuestiones que tienen que ser claras. Y en este sentido lo hemos convocado al doctor Adán Costa, constitucionalista, y me parece que los tiempos ameritan, principalmente caracterizar este gobierno antes de entrar en detalle las cuestiones técnicas de los DNU, la ley ómnibus y de cuál es la perspectiva que vos tenés en este gobierno, qué detalles se dan, cuáles son los detalles que creo que nos tienen que preocupar a todos como sociedad. En primer lugar, muchas gracias. Bueno, al contrario, como siempre es un placer acompañar a tu programa y bueno, y contribuir contribuir un poco con un granito de arena para pensar las situaciones que a veces son difíciles desde muchas perspectivas, no solamente de la perspectiva institucional que uno puede dar algún panorama, sobre todo difíciles desde el punto de vista del bolsillo, de los horizontes, las incertidumbres de muchos y muchas personas en nuestro país, y eso me parece que amerita a que todos tengamos muy prendido todo lo que podamos aportar o pensar, o ayudar a pensar, tener prendido esto, la lamparita un poco del compromiso con el otro, con la sociedad. Lo que yo estoy viendo, me gusta pararme, esto por ahí lo he dialogado, eh, o sea, el Colegio de Abogados de Santa Fe sigue funcionando, sus institutos parece que no nos hemos tomado la feria judicial porque estamos casi como en un estado de convocatoria permanente. Yo el otro día había Hemos producido, destacado eso, perdona, Adán, sí, porque sí, justamente el Colegio de Abogados de Santa Fe se habían expedido con respecto a los DNU. Y me parece exacto, importante que todas las instituciones, todos los integrantes de la sociedad civil se expresen. así es, El Colegio de a Abogados eso creo iba. que han fijado una postura y creo que es realmente valedera, más allá de las consideraciones que podamos tener cada uno de Sí. nosotros. Lo que hizo el Colegio de Abogados, sencillamente, esto para dar un poco de la noticia, inmediatamente que se dio el anuncio del decreto 70 del 23, el famoso DNU, el director del Colegio de Abogados le pidió a cada uno de los institutos, yo formo parte de dos institutos, el de Derecho Constitucional y el de Derecho Indígena, esos dos institutos promovimos dictámenes y nos expedimos acerca de la constitucionalidad o la inconstitucionalidad. En este caso, dimos razones por la inconstitucionalidad y el Colegio de Abogados, que tiene un sinnúmero de institutos, cada instituto produjo su dictamen y bueno, se expidió rechazando la constitucionalidad del DNU. Esto como un dato, y el dato es el que vos mencionás, es decir, la vida civil se va expresando, no solamente en el caso del Colegio de Abogados de Santa Fe, sino muchos aspectos de muchas instituciones de vida civil se fueron manifestando, y algunas plantearon medidas judiciales. Pero vamos a la caracterización que me requeriste inicialmente. A mí me gusta pararme desde la perspectiva de la democracia, que creo que ese es un eje de análisis que no nos debe pasar por alto. El respeto de los Nosotros poderes tenemos- creo que también tenemos que marcar, porque esta democracia exacto, está en la exacto, división de poderes. exacto. ¿Qué significa una democracia? Que haya representatividades sociales y políticas. Nosotros tenemos muy recientemente una elección que se definió por balotaje, es decir, por este mecanismo digamos, de encontrar una elección entre dos candidaturas, las dos que quedaron mejor posicionadas en las elecciones generales, pero por eso digo, insisto en este tema de la definición por balotaje, porque ahí quedó definida una representación política, que es la del presidente electo, ¿sí? Actualmente en funciones, por balotaje. En las elecciones generales quedó determinada otra representación, que es la representación del Congreso de la Nación.
Y también, por supuesto, en una democracia existen leyes y existen los intérpretes de las leyes, que es el Poder Judicial. También podemos hacer algunas consideraciones con respecto al funcionamiento del Poder Judicial. No podemos decir que todo, bueno, funciona como debería. Bueno, en una democracia hay intereses, hay pujas de poder, hay posicionamientos de algún sector, grupos sociales, grupos económicos, la sociedad civil, eh, los sindicatos, es decir, todo esto es la democracia. En su faz representativa, insisto, tenemos representaciones sociales y políticas. La de octubre del 2023 definió un Congreso. La de noviembre del 2023 definió un presidente. Entonces, por supuesto, el presidente dice con su lógica que vino a transformar la Argentina por los problemas que viene atravesando desde hace muchísimo tiempo. Su contrato electoral con la parte de la sociedad que la vota tiene ese cariz. Y él se entiende, él hace una interpretación de que, bueno, puede avanzar para su visión ideológica. Como concreción de esa visión, acá no solamente se dio, y acá hacemos un relato casi, porque digamos, pasaron poco tiempo, pero es bueno reseñar. En la primera semana de gobierno tomó decisiones con respecto a la política cambiaria, hizo una devaluación muy fuerte, eso provocó un cimbronazo muy fuerte en un proceso que ya venía deflacionario, que por ejemplo nos está dando para el mes de diciembre, que son datos que va a publicar el INDEC el jueves, de un 30% de inflación del mes de diciembre. Digamos, y esto también tiene que ver un poco con lo que venía, digamos, el proceso inflacionario de todo el año 2023, pero especialmente con esa decisión. Esa primera decisión no hay que pasarla por alto, porque forma parte quizás de un aspecto que voy a reseñar de la representación social, que es el descontento que casi espontáneamente surgió en la noche que se difundió el DNU. Es decir, la noche que se difundió el DNU fue una semana después de que se dio esas medidas de mover ese tipo de cambio de una devaluación del 120% de el valor de otra moneda. Entonces, ahí, insisto, parándonos de la perspectiva democrática, es importante mirar esto. Es muy importante mirar esto. Hubo ese mismo día, a la mañana, a la media tarde, había habido una movilización de algunos sectores de la economía popular, pero sobre todo en la noche de ese día del DNU hubo una movilización muy fuerte, espontánea, conocida como esta forma de que por lo general las clases medias urbanas, porteñas, de unas grandes ciudades, se expresan descontento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero marcar con estos aspectos? Volvemos a la perspectiva democrática. ¿Un presidente tiene legalidad o legitimidad, me gustaría decir, legitimidad para avanzar con un decreto de necesidad de urgencia? Sí y solo si verdaderamente tuviese una licencia social amplia. ¿Qué tiene el presidente? Tiene un Respaldo balotaje. popular sería esta licencia que vos hablás, un respaldo Sí, popular. sí. Respaldo popular, licencia social amplia, consensos amplios. Tiene un importante número, 55%, digamos, en su haber de noviembre de 2023. Y mi pregunta es, ¿esto es suficiente para, por ejemplo, a ver, insisto, ahora, ¿qué es un DNU? Un DNU, un decreto de necesidad de urgencia, es cuando un presidente toma facultades legislativas y legisla. Y se da en una determinada constitución, perdón, y se da bajo determinados requisitos que lo marca la Constitución, la necesidad y la urgencia. Y acá es donde entramos ahí hacer el análisis más fino del punto de vista constitucional. ¿Hay necesidad? ¿Hay urgencia? Eh, eh, y ahí empezamos a observar el alcance de ese decreto de necesidad de urgencia que básicamente, hoy escuché un comentario que me hizo bastante
me dio bastante vuelta en la cabeza, pero tiene razón de ser. Es como una metáfora, no es, lo tomemos linealmente, pero el alcance del decreto de necesidad de urgencia y un poco de la ley esta ómnibus que se envió al Parlamento a discusión, es casi como volver a la Constitución de 1853. Es decir, no existió ni el siglo XX ni fundamentalmente en materia de derecho constitucional lo que significó el constitucionalismo social. Es decir, no estoy hablando de la Constitución del año 1949 que fue dejado helada, que era la Constitución de la justicia social. Estoy hablando de la Constitución incluso del año 57 con el artículo 14 bis, que quedó como una, digamos, que quedó como lo único en pie de esa reforma del 49, y la Constitución del año 1994 que trae cosas interesantes más allá del contexto en que se dio, fundamentalmente en materia de lo que los constitucionalistas decimos de derecho convencional. Sí, ¿Qué es el derecho convencional? Adán, tengamos en cuenta que los pueblos evolucionan, que se habla de las constituciones de segunda generación, de tercera Por generación, supuesto, por cuarta supuesto, generación. Nada pero es estanco. La constitución nuestra del 53, pero se ha ganado derechos, se ha evolucionado el tiempo y se ha ayornado también con la civilización, con la nueva forma de entender en el mundo. quiero hacer esta caracterización para que quede claro por qué estoy hablando de es una vuelta al 53, al siglo XIX. Porque es interesante esto, porque esta es la perspectiva ideológica. Que es interesante, digamos, porque estos análisis hay que hacer, digamos, más allá de las consecuencias sociales que también hay que hacerlas, ¿sí? Y las formas que no son solamente formas, sino en estos casos son el fondo. Es decir, las cosas, o sea, un presidente no puede hacer lo que quiere. Eso es muy importante. Un presidente, el presidente se llame Javier Milei, el presidente se llame Alberto Fernández, el presidente se llame Mauricio Macri o se llame Cristina Fernández, ¿sí? Un presidente en una democracia no puede hacer lo que quiere. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ningún presidente. ¿Por qué? Porque en una democracia hay representaciones sociales e institucionales. ¿Sí? Entonces, estoy mezclando un poco caracterización con la parte ideológica. Decía que en el siglo XX el derecho constitucional tuvo esa impronta de constitucionalismo social. Es decir, en El el artículo siglo 14 bis, XIX, el artículo el 14. artículo 14 dice, en la 14 del año 57, 1957. Pero, ¿qué quiero decir? En el siglo XIX, fundamentalmente, Alberti es un tipo interesantísimo. Es un tipo muy interesante. Yo como historiador lo repongo, porque Alberti es un tipo que fueron muchos Alberti. El Alberti del año 1837, el Alberti que en 3 semanas escribió por encargo de Urquiza las bases y puntos de partida, que es el mismo título que le dio Milei a su proyecto de ley ómnibus, y el Alberti del año 1878-84, que se muere, que es donde de alguna manera reivindica a Rosas, que es el personaje que el liberalismo argentino un poco quiso dejar de lado. Pero él lo decía desde el punto de vista teórico. Ese Alberdi, y no quiero aburrir con esto, pero ese Alberdi, el de las bases, el de la Constitución del 53, hizo énfasis en el aspecto liberal y de la libertad, similar a lo que estamos escuchando hoy, esa palabra, libertad. Pero ¿qué le agregó la experiencia, esta evolución que vos decís del siglo XX? Que esa libertad necesariamente tiene que conjugarse por lo menos con las otras dos banderas de la Revolución Francesa: igualdad y fraternidad. ¿Qué es fraternidad? Solidaridad. ¿Qué es igualdad? Partamos todos del mismo lugar. Y cuando vos haces una reforma solamente pensando en términos de la libertad, sin tener en cuenta la igualdad, hay muchos sectores sociales que van a quedar afuera. Ese es el problema, desde el punto de vista ideológico,
de hacer una mirada estrictamente liberal. Esa idea que se plantea como, bueno, el proyecto de tu prójimo, hay que respetarlo, si tu prójimo, hemos escuchado en boca del propio presidente, si se quiere drogar, que se drogue, pero mientras yo no tenga que pagar la cuenta. Es decir, ese modelo, ese tipo social plantea esas cuestiones, es decir, la libertad, que cada uno haga lo que quiera, se salve que quien fuera. Desde el punto de vista de una mirada sociológica o de sociología política, hay expresiones de que nos podrían esto plantearse, caracterizarlo como el darwinismo social. ¿Qué es Es el darwinismo social? arcaico eso, es caer. Sí, sí, puede ser una cuestión, pero digamos, en el plano de las ideas, digamos, está bueno discutirlo. ¿Qué es el darwinismo social? Se salva la especie más grande, se come la especie más chica, el pez más grande se come el pez más chico. El darwinismo social es la evolución de la especie por el más fuerte. Entonces, con esta idea de libertad sin el contrapeso de la igualdad y de la solidaridad, vamos a tener serios problemas ya de funcionamiento social. Entonces, desde el punto de vista ideológico, pero no ideológico desde el punto de vista partidario, sino estamos hablando ideológico como lo estaríamos planteando en una clase o de historia, de ciencia política. Es muy interesante poder ver esto. Y desde el punto de vista jurídico, la oferta que le hace a la sociedad Milei con ese decreto de necesidad de urgencia, que tiene problema en el contenido y sobre todo también tiene problema en la forma. ¿En qué sentido de la forma? No que lo presentó en un borrador o en una algunos decretos, algunos artículos estaban incompletos. Había alguna deficiencia en técnica legislativa, pero bueno, eso sería menor. ¿La forma en qué sentido lo queremos plantear? La forma en derecho constitucional es el fondo. ¿Qué significa la forma? Tenés que respetar el juego de poder. Tenés que respetar el juego de poder. Si vos podés arrogarte facultades legislativas, el derecho constitucional, la constitución te la acota. Tiene que haber necesidad y urgencia. ¿Qué necesidad y urgencia vamos a tener para, por ejemplo, doy un ejemplo tonto, que se escuchó mucho, modificar el sistema el sistema de gerenciamiento de los clubes de fútbol? Ninguno. No hay necesidad de urgencia. Y así hay 300 leyes. Y muchas en el plano laboral, que acá, ahora sí, no solamente voy a caracterizar un posicionamiento, sino vamos a contar un poco a tu audiencia el funcionamiento de los reclamos, así como yo planteé hace un ratito. Hubo un reclamo espontáneo, las cacerolas, en la misma noche que el presidente anunció, o sea, percibió, popularmente hubo una percepción. Yo lo conecto también con el descontento por la devaluación, es decir, y la preocupación porque nuestro salario cada vez vale menos. Pero digo, Adán, también hubo, esa sí, representación electoral no permanece en el tiempo, esta también es volátil. La gente por que ayer supuesto, no pero votó, hoy no se puede decir que Milei tiene el respaldo de un 60%. Eso yo no. intento ser justo en el análisis integral para ver cómo funciona un poco argumentos, porque son argumentos que quizás hoy el ciudadano los escucha, es decir, escucha por un lado, tiene una necesidad informativa, escucha de otro, escucha, y a veces se escuchan en forma fragmentaria, es decir, entonces uno tiene que tratar de hacer un esfuerzo de integrar un poco. Si estaríamos haciendo un guiso, bueno, vamos metiendo todos los elementos para ver qué sale. En este caso, un guiso con este calor es casi, no sé, difícil. Es rico, pero no sé si para hoy. No, la buceca la Pero dejamos para más adelante o el locro también. dejémosla para más adelante. Y ojalá que tengamos para poder parar esa olla. Pero vuelvo al punto. Acá me parece importante que en la Constitución la forma es el fondo. Y si te vas a rogar eh, eh, facultades legislativas, que eso es lo que es un decreto de necesidad de urgencia, es el presidente no tiene la función de hacer la ley. El que tiene la función de hacer la ley es el Congreso. Puede haber una circunstancia que amerite que el presidente tome esa facultad legislativa, cuando hay necesidad y urgencia, una pandemia, una guerra, situaciones que que imposibiliten que el Congreso funcione. Hoy el Congreso está funcionando. Está funcionando Hoy en el plano, Congreso en pleno enero.
está funcionando, se han nombrado comisiones la semana pasada, en Senado, en Cámara de Diputados, es decir, el Congreso está funcionando. Entonces, esa necesidad y urgencia empieza, que tiene que ver con la forma, insisto, esta forma, la forma es, tenés que respetar el juego de poderes. Bueno, empezó a ser cuestionado desde el punto de vista judicial. Y ya hay unos casi 40 amparos presentados en el fuero contencioso administrativo, que es el fuero que entiende en los negocios del Estado, es decir, las cuestiones del Estado. Y hubo dos amparos muy fuertes que fueron recepcionados en el fuero laboral federal, que fueron presentados por la Confederación General de Trabajo y por la Confederación de los Trabajadores de la Argentina, la CTA. Las dos centrales principales sindicales presentaron amparos y tenemos un juez, ya ahora me meto un poco en el intríngulis judicial, un juez eh, eh, de la Cámara Laboral que dijo, admito esta cautelar y suspendo no todo el DNU, sino la parte que tiene que ver con derechos laborales. Es decir, hoy el DNU está en su eficacia, funciona en principio, digo en principio porque esto también amerita que se pueda cuestionar, alguien que está celebrando un alquiler hoy podría decir, bueno, me rijo con el Código Civil del año 1853, no es de 1853, es la Constitución, sino fue posterior, pero me rijo con el Código Civil del año, bueno, hubo varias reformas del Código Civil, pero digamos, con las normas del Código Civil, digo porque quiero ser preciso, no quiero, quiero ser preciso para tu audiencia, para vos y tu audiencia. O me rijo con las normas del Código Civil o con una ley especial que trata de equilibrar esa relación de fuerzas, porque ¿qué significa la igualdad desde el punto de vista como un principio general? Significa que la ley interpreta que las relaciones no son simétricas, hay relaciones asimétricas. El patrón tiene más fuerza que un empleado, el dueño tiene más fuerza que un inquilino. Entonces, no existe una libertad negocial con fuerzas equivalentes como se pretendería plantear en términos abstractos una libertad. Entonces, las leyes que miraron la igualdad, todo el sistema legislativo, pero sobre todo orientado por la propia Constitución, porque no es las leyes no hacen nada que la Constitución, porque si no se plantea su inconstitucionalidad, que es lo que se está planteando acá. Entonces, hay planteos sobre las formas, el gobernador de La Rioja presentó de medida declarativa de certeza, similar a un amparo, directamente a la Corte, que la Corte no dijo ni, digamos, porque la Corte es otro actor político, político de política institucional, que dijo, bueno, lo voy a resolver después de la feria. La Corte dice, este es un problema de la política, que lo resuelva la política. Si la política no lo resuelve, lo resuelvo yo, pero no lo voy a resolver ahora. Te lo resuelvo en febrero o marzo o cuando decida la Corte, como sabemos que la Corte toma decisiones también de este sentido. Pero ¿qué quiero decir con esto? Para no confundir. Tenemos una Cámara que tiene la medida cautelar adoptada, neutralizada en su efecto, no está expedida en el fondo, pero está neutralizada en su efecto sobre las relaciones laborales, pero el resto del DNU sigue vigente. La estrategia del gobierno, evidentemente, ahora no esperaba, dos cosas no esperaba el gobierno. No esperaba que los jueces laborales se le paren de mano, especialmente el juez, eh, el juez de la Cámara eh, el de la Cámara Laboral, Alejandro Sudera, que no es un juez, digamos, podríamos decir, progresista, de justicia legítima, es un juez más bien conservador. Digamos que en el fallo que toma el pedido de la CGT, lo cita Alberdi. Es decir, al mismo Alberdi que, por el otro lado, La lectura, parece que da sentido a todo lo que está pasando en la Argentina. la Por eso interpretación que de un mismo autor. Por esa razón yo hoy te decía ideológicamente que hay muchos Alberti y un tema muy interesante, si algún día tenemos un rato, yo me pongo a hablar de Alberti en toda su dimensión histórica,
que es una gran cabeza que tuvo este país. Pero también hay que mirarla en sus juegos políticos. Pero El contexto que se dio. en sus contextos, juegos políticos. Pero, insisto, entonces el juez Sudera plantea esto. El gobierno, que el paso siguiente es fundamentalmente poder apelar a la Corte. Pero el gobierno tiró una intentona de que el fuero contencioso administrativo, Rodolfo Barra, que es en este caso que, bueno, un personaje bastante El conocido, menemismo, el menemismo. ministro de Menem, ministro de la Corte, y vamos a hacer un Confiamos. acotamiento, porque si no nos vamos, pero es un personaje conocido, Rodolfo Barra, para la política argentina. Entonces, él intentó que el fuero contencioso administrativo sea el que entienda en estos amparos. Y tuvimos el viernes de la semana pasada un pronunciamiento de un juez de feria del Fuero Contencioso Administrativo Federal que dijo lo siguiente: está admitida la vía de los amparos para que se presenten en forma individual cada uno de los amparos que se quieran presentar. Y ahí aparecieron estos 40 nuevos amparos. Es decir, no era la medida que se esperaba del gobierno y por eso creo que lo que sería, por lo menos en lo que va de este mes de enero, cortísimo mes de enero, estamos en el 8 de enero y pasaron desde diciembre hasta este mes, un mes muy intenso en términos de noticias, muy profunda. ¿Pero qué significa? Que en el plano judicial no estaría caminando como con la rapidez que se quería, Sí, ¿sí? Con la Adán, y queda también la cuestión del Congreso, porque tienen que Bueno, a conformar eso una es lo que manual voy. y tienen que las comisiones que también se constituyan para analizar esto. Así es el punto, y esto como para ir dando como un colofón. Lo interesante es que tenemos esas medidas, esas tres medidas especialmente, digo, las medidas económicas, la de evaluación, el DNU y el proyecto de ley ómnibus, que es también bastante, tenemos un rato largo para decir cosas sobre ese proyecto. El DNU no estaría caminando desde el punto de vista judicial y ahora se estaría mirando el Congreso. La comisión bicameral tiene, que es la comisión que recepta ese DNU, tiene que dar un dictamen y luego finalmente ese dictamen votarse a favor o en contra en las cámaras para ver si se rechaza o se ratifica ese DNU, pero ya desde el punto de vista legislativo. Entonces, desde luego que ahora las luces están mirando para el Congreso. ¿Qué fue lo que Milei dijo en el medio de todo esto? Dijo, si el Congreso no me funciona, porque él mismo, recordemos cómo fue su primer día de asunción, hizo un discurso de espaldas al Congreso. No dio un discurso como es la usanza, que, insisto, no es un tema formal, es un tema de fondo. Entonces, yo entiendo que, y acá haciendo un análisis también, y mirando la perspectiva del gobierno, el gobierno sabe que no tiene una bancada porque la bancada se definió en octubre, no se definió en noviembre. No es menor esta diferencia. ¿Por qué decimos octubre y noviembre? No, en octubre quedó conformada la bancada legislativa, que aparte era la mitad de la bancada legislativa porque ya venía No con el tiene anterior, gobernadores, no tiene senadores, no tiene diputados, no tiene realmente sí, sí. O sea, el poder, digamos, el poder. Pero eso es la representación social. Ahí es donde tenemos que verdaderamente prestar atención, porque si queremos vivir en democracia, esas representaciones sociales se van a tener que ver. O muchos están hablando de que Milei está intentando hacer un gobierno de nuevo tipo, cuando hoy hay que tener mucho cuidado cuando se habla de gobierno de nuevo tipo. Ese gobierno de nuevo tipo implica será cerrar el Congreso preguntando. como Fujimori, ¿no? Claro, exacto. Y tenemos ejemplos en Latinoamérica. Fujimori es uno, es decir, bueno, Temer es otro en Brasil, el que le sucedió a Dilma Rousseff. Los gobiernos que cuando se dieron
movidas fuertes parlamentarias, en el caso de Perú, Pedro Castillo, en el caso de Lugo antes. Es decir, hay que tener mucho cuidado con gobiernos nuevo tipo porque cuando hablamos de gobierno nuevo tipo hay que preguntarnos por la democracia, necesariamente. Y la democracia, y acá amplío el abanico de las representaciones institucionales, es decir, la democracia es todo esto, lo que hoy hablamos, los colegios de abogados, los colegios profesionales, los sindicatos, los gremios de los trabajadores informales, de la economía popular, es decir, la vida civil expresándose. Y para eso también tenemos algunos puntos que también deberíamos ver. Cuando acá este gobierno hace esfuerzo por instalar un protocolo de control de calle, no solamente tenemos que ver ese funcionamiento de ese día donde hubo una movilización, de ese día a la noche se anunció el DNU, esa movilización de los movimientos sociales y de la economía popular. Miremos Jujuy, 20 de junio del 2023, que por constitución tuvo un dispositivo de control de calle muy similares al protocolo de Bullrich, de este gobierno, de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Nuevo tipo más represión, bueno, no es una buena combinación, más descontento social, más bolsillos flacos, no es algo que, digamos, por eso hay que tener mucha sensatez, muchísima sensatez en las dirigencias políticas, en las dirigencias gremiales. Me parece que es un tiempo más de comprensión que de apretar el acelerador, porque cuando uno aprieta el acelerador y quiere ser un gobierno o plebiscitario, de nuevo tipo, una fujimorización, no se trata de, digamos, a ver, vamos, qué divertido que es discutir sobre los caniles de los perros. No, creo que la Si política vamos a es el Olivo arte o del nos quedamos en diálogo. el hotel de Elstein, que a su vez es uno de los beneficiados con el DNU y con decisiones de control de todos los bienes de la propiedad Del inmobiliaria del Estado. Estado. Es ¿Sabe decir, que bueno, esto tiene que ver justamente con cómo se interpreta, ¿no? Porque esto tiene que ver con una visión autoritaria, porque cuando se deja de lado el que funcionen los poderes de Estado, creo que estamos entrando en una etapa bastante complicada. Y la salida, creo que la política siempre se habló del diálogo, y si se niega al diálogo, ¿qué otra cosa queda? El autoritarismo, digamos, cuando no se buscan canales de diálogo, creo que acá es bastante peligroso. La salida a la Argentina, me parece que estamos en una etapa muy difícil, y creo que tenemos que apelar a la madurez, a la sensatez y también la participación, porque creo que las instituciones, como hoy hablábamos del Colegio de Abogados, hoy estaba hablando con los autoconvocados de la cultura, con todas las representaciones de la sociedad civil que tienen algo que decir con respecto a estos temas, me parece que es el sentido de la verdadera democracia, escuchar a todos los sectores y no llevarse por delante a todo con una visión cegada o una visión individualista. Creo que tenemos que hablar en esos términos. democracia es conversación, es disputa de intereses, o sea, no hay que tener miedo, o sea, en una democracia se disputan intereses, pero tiene que ser bajo una conversación, es decir, una conversación democrática. Y la negociación forma parte de la vida democrática. Es decir, porque hay sectores que pujan interés y muchas veces es necesario construir con todos los sectores. Cuando se dejan o se excluyen sectores, y sobre todo cuando se excluyen socialmente, eso es bien peligroso, porque no solamente no vamos a tener una buena calidad de democracia, sino tenemos otro peligro más grave aún, que es el de fragmentación social, desintegración y fragmentación social. Es decir, cuando las personas dejen casi de pierdan sentido sobre vivir en una comunidad. No, Por eso y la digo, salida de la violencia también, que creo que también violencia, está muy por eso cerca insisto, todos. Está por muy eso cerca. insisto, vivimos en una comunidad, hay que saber que vivimos en una comunidad, democracia es conversación, es comunidad, es esto, es comprensión, buscar comprensión, no imponer una mirada, sino escuchar todas las miradas. Y el respeto de cada uno de nosotros.
Así es. Adán ha sido muy generoso con nosotros. Creo que hemos hablado en gran parte de esto que nos tiene que ocupar y preocupar. Creo que las dos cosas, pero también tenemos que ver muy bien lo que es la cuestión legislativa. Creo que también ahí está y la cuestión judicial, que creo que están los actores que tienen que definir también esto, porque creo que ahí están los poderes del Estado. Muchas gracias.